Buen día tengan todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora se conectan para estar aquí junto con nosotros en esta transmisión por medio de Facebook Live. Sean todos bienvenidos al programa Con la Biblia Abierta. Estaremos aquí sus servidores Luis Adriano Barros desde Monterrey, Nuevo León, México, y también está esta noche nuestro hermano Lorenzo Luévano Salas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y me imagino pues que ya están viendo cuál es el tema del día de hoy. Hermano Lorenzo, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Luis. Un saludo a todos los hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. Ya estamos listos aquí con la Biblia abierta, listos para estudiar este tema importante, interesante también para todas las personas que desean conocer más exactamente el camino de Dios y sobre todo de manera y clara. Así que gracias a todos los hermanos que nos acompañan en este nuevo proyecto, 30 minutos con la Biblia abierta. Ese va a ser el tema, ¿verdad? Más bien el título de este programa. Así que esperamos que sea de edificación para todos. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a tratar el tema de esta noche, que es cómo identificar a la Iglesia de Cristo. Es el tema del día de hoy, cómo identificar a la Iglesia de Cristo, y hemos desarrollado 3 puntos principales que vamos a estar tratando en esta noche, y nuestro hermano Lorenzo iniciará con el primer punto. Bueno, el primer punto es muy importante porque muchas personas se preguntan cómo saber cuál de las diferentes iglesias que existen a nuestro alrededor, pues es la iglesia que Cristo fundó. La mayoría de las personas piensan, ¿verdad?, que están en la iglesia que Cristo estableció, cuando en realidad pues están en alguna denominación. Así que si hay personas que están confundidas o que tienen dudas, pues les invitamos a considerar las siguientes características sencillas que vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios para que podamos identificar a la iglesia que Cristo fundó. Cuando alguien va a encontrarse con una persona que no conoce, pues normalmente se le busca por medio de ciertas características que la otra persona proporciona, por ejemplo, el color de la ropa, alguna característica peculiar en su forma de vestir, si trae un sombrero, el color de la camisa, una Biblia, un maletín, y esas características nos ayudan a identificar a la persona que nosotros estamos buscando y a distinguirla de las demás personas que nos rodean. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, el Señor ha dejado características distintivas de su iglesia. Cuando nosotros vamos a la Escritura de manera muy sencilla, podemos identificar la iglesia que Cristo fundó. Y este primer punto tiene que ver con el nombre, porque quizás para muchos les sea sorprendente, pero la iglesia que Cristo estableció no tiene nombre. Y esta es la primera característica importante que sobresale allí en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, que dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí subrayamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen: edificaré mi iglesia. ¿Qué nombre le puso el Señor a su iglesia? ¿Usted puede encontrar algún nombre ahí que diga edificaré mi iglesia y algún nombre? No hay ninguno. Las personas cuando leen este pasaje y se les pregunta qué nombre tiene la iglesia, pues inmediatamente responden de manera correcta diciendo pues no hay ningún nombre. Si pasamos a otro texto bíblico, por ejemplo en Hechos capítulo 2, en el versículo 47, donde dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué nombre se le dio ahí a la iglesia? ¿Cómo se llama a la iglesia ahí? Todos sabemos que aparece la palabra iglesia, pero no aparece ninguna denominación, ningún nombre que le acompañe.
De la misma manera, si pasamos a Hechos capítulo 5 en el versículo 1, que dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo se llama la iglesia ahí en Hechos capítulo 5 en el versículo 1? No encontramos otra vez ningún nombre. En Hechos capítulo 8, en el versículo 1, dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí se nos dice que la iglesia estaba en Jerusalén, pero tampoco se incluye algún nombre que la identifique. Y así podemos pasar a diferentes textos bíblicos como Hechos capítulo 11 en el versículo 22, donde dice que llegó la noticia de estas cosas a la iglesia. Y otra vez se nos dice que estaba en Jerusalén, pero no encontramos ningún nombre. Si usted lee todos los textos del Nuevo Testamento donde se menciona la palabra iglesia, va a encontrar más de 70 textos y en ningún caso se va a usted encontrar algún nombre que la iglesia haya recibido. Hoy en día encontramos muchas iglesias y todas con un nombre que las distingue. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos algo parecido como Iglesia Católica, Iglesia Bautista, Iglesia Metodista, Iglesia Presbiteriana, Asambleas de Dios, Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia Pentecostal, Vino Nuevo, Centro Cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos nombres, muchos partidos religiosos que lo único que hacen es dividir al cuerpo de creyentes. Así que la iglesia no tiene denominación. Cuando usted esté buscando la iglesia que Cristo fundó, usted camine por las calles y vea, ahí está una iglesia, tiene un nombre, entonces no es la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque la iglesia que Cristo fundó no tiene un nombre propio. ¿Qué otra característica, estimado hermano Luis, podemos encontrar en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia que Cristo fundó? Muy bien, como ha dicho nuestro hermano Lorenzo, podemos decir que el Nuevo Testamento revela por inspiración divina y expresa muy claramente que hay características distintivas de aquella entidad que el Señor tuvo en su mente y estableció en este mundo lo que llamamos la iglesia, ¿sí? Otra de las características que distinguen a la iglesia de Cristo es el nombre que llevan los miembros de la iglesia del Señor, el nombre que llevan los discípulos. Y esto es muy, muy interesante por lo siguiente. Vayamos allí al libro de Hechos. Hermano Lorenzo, ¿podría usted leer el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26? Nuestro hermano estaba siguiendo la lectura de las Escrituras en la versión Reina Valera 1960. En un dado caso que citemos otra versión del Nuevo Testamento, daremos nombre de ella, pero este pasaje nuestro hermano lo va a leer en esta versión, la Reina Valera 60, el pasaje de Hechos, capítulo 11, 26, para saber cómo fueron llamados los discípulos de Cristo. Hermano. Bien, dice Hechos, capítulo 11, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, estimados hermanos y amigos que están acompañándonos en este programa 30 minutos con la Biblia abierta. Estamos tratando el tema cómo identificar a la iglesia de Cristo y ya nuestro hermano trató una de las características. Estamos con la segunda que tiene que ver con el nombre que llevaron los discípulos, los seguidores de Cristo. Según ese pasaje, hermano Lorenzo dice que fueron llamados ¿cómo? Cristianos. Cristianos, ni más ni menos. Ahora, hay una versión del Nuevo Testamento que traduce este texto de la siguiente manera y parece sorprendente, y es la versión que usan los ruselistas, los llamados testigos de Jehová.
aunque hay pasajes donde está bajo cuestionamiento la traducción de ellos, aquí en esta versión el texto dice de la siguiente manera: al hallarlo, lo trajo a Antioquía, es decir, cuando Bernabé halló a Saulo de Tarso. Así sucedió que por un año entero se reunieron con ellos en la congregación, que no lleva nombre, como bien explicó nuestro hermano Lorenzo, ningún nombre oficial, denominacional, y enseñaron a muchedumbre bastante grande. Y fue primero en Antioquía donde a los discípulos, escuche bien, estimado amigo y hermano, a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. De hecho, en el texto griego aparece así, que por disposición divina fueron llamados de esa forma. ¿Qué prueba esto? Que el nombre que ellos recibieron con el cual identificarse viene de Dios. Fue voluntad de Dios, es disposición de Dios que los discípulos, los seguidores de Cristo, fuesen llamados cristianos, solamente cristianos, nada más que cristianos. Esa versión del Nuevo Testamento, así como el texto griego, dice que por providencia divina, por la provisión divina, así fueron llamados. También sabemos que el nombre cristiano significa uno que pertenece a Cristo, uno que pertenece a Cristo. Es el significado de ese nombre. Y la forma, la manera en que una persona puede llegar a pertenecer a Cristo es identificándose con Él, con Cristo en el bautismo, como enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Cómo dice ese pasaje, hermano Lorenzo? Gálatas capítulo 3, verso 27. Ese pasaje nos enseña que, bueno, de esta forma, de la manera como va a leer nuestro hermano, una persona se identifica con Cristo, llega a pertenecer a Cristo y en consecuencia a ser un cristiano, así adoptando, llevando en sí mismo el nombre que Dios decidió y expresa en las Escrituras llevar a los seguidores de Cristo. Hermano Lorenzo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, la expresión allí, la frase de Cristo estáis revestidos por el bautismo, indica una identidad con Él. Ahora pertenecemos a Él y por eso somos llamados solo y únicamente cristianos. También veamos otro pasaje, hermano Lorenzo, en Hechos capítulo 26, verso 28. En este texto de las Escrituras es también muy interesante porque tenemos al apóstol Pablo que llega a encontrarse con gente que no son creyentes, no son miembros de la iglesia del Señor. Sin embargo, mis estimados amigos y hermanos, sin embargo, la persona con la que Pablo está teniendo un diálogo sabía muy bien que todo creyente en Jesús, el Cristo, todo aquel que aceptara las enseñanzas de Jesús y se identificara con Cristo en el bautismo, esta persona, este incrédulo, este no creyente, este no cristiano, sabía muy bien que las personas llegaban a ser solamente cristianos. Él dice allí, expresa, casi me haces que me convierta a cristiano. Él sabía que a los discípulos de Jesús así se les identificaba y, como ha dicho nuestro hermano Lorenzo, es una de las características distintivas de la iglesia de Cristo. Hermano Lorenzo. Dice Hechos capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué dice usted de ese pasaje, hermano Lorenzo? ¿Qué comentario puedes dar? Bueno, aquí se nos muestra que es un mito lo que mucha gente piensa, que el nombre cristiano fue puesto por los enemigos de Cristo, ¿verdad? Por los incrédulos, por la gente que se burlaba de ellos, como a muchos comentaristas dicen, ¿verdad? Que era un nombre despectivo que ellos les habían puesto a los discípulos. Sin embargo, como hemos notado en las Escrituras, se hace evidente que no, que el nombre cristiano no solo fue puesto por Dios, sino que era la manera precisamente en que ellos se presentaban delante de las personas. Es un nombre
y como tal los identifica, ¿verdad? Como a nosotros que tenemos un nombre, nos identifica quién es quién. De la misma manera, cuando ellos se presentaban como cristianos, pues se identificaban con Cristo. Cuando Pablo le predica aquí el evangelio al rey Agripa, obvio que se esperaba que él fuese cristiano, que él se convirtiera en un cristiano, ¿verdad? Y entonces Agripa dice, él mismo lo confiesa, por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano, es decir, a ser de Cristo, ¿verdad? Que es lo que indica el nombre. Entonces, tengamos cuidado de no despreciar ese nombre que Dios ha puesto a quienes han obedecido el evangelio, que es el nombre cristiano. No debemos identificarnos, ¿verdad? Como bautistas, como pentecosteses, como carismáticos, como católicos, como testigos de Jehová, mormones, etcétera, 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 porque el único nombre que encontramos en el Nuevo Testamento para identificar a los que pertenecen a Cristo es precisamente el nombre cristiano y nada más que cristiano. Muy bien, entonces, en esta segunda característica distintiva, observamos que por voluntad divina, por disposición divina, no es un asunto de los hombres, no es un asunto ni siquiera de la iglesia, ni siquiera fue una cuestión que lo determinaron los incrédulos, como se supone, siendo eso un mito. No, la misma escritura en Hechos 11:26 nos muestra que por disposición de Dios, lo cual implica que es la voluntad, o indica que es la voluntad de Dios, que los discípulos de Jesús se identificaran con ese nombre, es decir, cristiano. Y como vemos aquí en el pasaje de Hechos 26-28, a mí me llama poderosamente la atención que pues Agripa sabía que si se convertía, ¿cierto, hermano Lorenzo? Se convertía en un cristiano, una persona que se está identificando con Jesús, el Cristo. Esa es la forma en que vemos en que fueron llamados los discípulos según la revelación allí de las Escrituras en el libro de Hechos. Y si alguno de ustedes tiene ese interés, ese deseo de buscar la verdad y apegarse a la verdad, bueno, aquí tiene usted evidencia bíblica de cómo fueron llamados o identificados los primeros discípulos del Señor. Y eso es lo que está en las Escrituras, es lo que nosotros creemos, es lo que, si ustedes le preguntan al hermano Lorenzo cómo se identifica él desde el punto de vista religioso, él va a decir, pues soy un cristiano, un discípulo de Cristo, un cristiano, igual mi persona, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ver que hay características distintivas. Ya hemos visto la segunda con respecto a cómo fueron llamados los discípulos de Cristo. Pasemos a la última y tercera característica, hermano, el tercer punto pues de nuestro bosquejo en esta noche acerca del tema cómo identificar a la iglesia de Cristo. Hermano Lorenzo. Bueno, este es un tercer punto muy importante porque mucha gente se pregunta, ¿verdad?, ¿quién fundó la iglesia? Las personas que no conocen la Biblia, pues quizás piensen que la iglesia fue fundada por un grupo de hombres que querían hacer un buen negocio y querían vivir, ¿verdad?, de las personas. Y así día tras día encontramos como diversos personajes religiosos de renombre, estudiosos, teólogos, doctores, qué sé yo, ¿verdad?, profetas, algunos de ellos, según, pues establecieron una iglesia, ¿verdad? Todo el mundo sabe que las diferentes agrupaciones religiosas que nos rodean en el mundo, pues todas tienen un fundador y ese fundador es humano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y decimos, pues, ¿quién fundó la iglesia? Bueno, obviamente, ya leímos en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, donde Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la iba a edificar?
Cristo es el que la iba a edificar, Él es el que la iba a construir, Él es el diseñador, Él es el que la iba a comprar. Entonces la iglesia fue fundada por Cristo. Llegó a ser una realidad, de hecho, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, pues ¿quién fundó las diversas iglesias o agrupaciones que abundan en distintas partes del mundo? Los adventistas sabemos que fueron fundados por William Miller en Estados Unidos. Elena White también participó en esa agrupación. Los anglicanos por Enrique VIII. Los bautistas por Juan Smith. El Ejército de Salvación por William Booth en Inglaterra. Y así las diversas agrupaciones desde los tiempos, ¿verdad?, de Martín Lutero, Juan Calvino y diversos hombres religiosos, ¿verdad?, que algunos incluso decían que Dios les había aparecido, ¿verdad?, y como José Smith, que fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como los mormones, Carlos Russell, ¿verdad?, que fundó la agrupación de estudiantes internacionales de la Biblia. Después vino Franklin Rutherford para ya darle formación al grupo denominado Testigos de Jehová. Y como vemos, puros fundadores humanos, mientras que la iglesia bíblica, la que está en el Nuevo Testamento, fue establecida, fundada, comprada por Jesucristo. Y hacemos una invitación seria, una invitación formal a todas las personas que están interesadas en adorar a Dios, a que busquen una iglesia con esas características, que no tenga nombre, que los miembros se llamen solamente cristianos y que el fundador sea Jesucristo. Esas son características sencillas que usted puede fácilmente identificar en el Nuevo Testamento y que en cualquier parte de la tierra, en cualquier parte del mundo, usted puede preguntar, ¿cómo se llama esta iglesia? No, pues que se llama Centro de Vida Espiritual. Pues entonces no es la iglesia que Cristo fundó. ¿Y cómo se llama esta otra? No, pues que se llama Vino Nuevo. Pues no es la iglesia de Cristo fundó. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo fundó no tiene nombre, ¿verdad? ¿Y cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se identifican? No, pues somos testigos de Jehová. No, pues somos bautistas. No, pues somos católicos cristianos, si usted quiere. Pero el Nuevo Testamento dice solamente cristianos, ¿verdad? ¿Y quién fundó esta iglesia? No, pues la fundó el profeta fulano, la fundó la mujer fulana de tal que un día soñó que Dios le habló y fundó una iglesia. No, la iglesia fue fundada por Jesucristo. Entonces, invitamos, ¿verdad?, muy seriamente a nuestros amigos que nos escuchan a que busquen en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo ha fundado y que se aparten, que se retiren, que huyan de esos movimientos que tienen buena intención, ¿verdad? Tienen una buena intención de adorar a Dios, de servir a Dios, pero que lamentablemente han tropezado en estas cosas sencillas que enseña la palabra de Dios. Hermano Luis, sin duda alguna en Monterrey, ¿verdad?, encontramos muchas iglesias, muchas denominaciones. ¿Y qué invitación le hacemos a la gente ahí en Monterrey, ahí en Camino Real particularmente, ¿verdad?, en esos lugares? ¿Qué invitación le hacemos a esas personas? Bueno, la invitación es pues, que vuelvan a la Biblia, ¿no? Que vayan a las Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento, y vean que el fundador de la iglesia es Cristo. No solo Él es el fundador, sino que la iglesia es su cuerpo, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Él es el Señor de la iglesia. Entonces, que con estos pasajes que hemos citado en el día de hoy puedan ellos hacer una distinción y darse cuenta que estos grupos religiosos con diferentes nombres denominacionales, bueno, se identifican en base a quien los fundó, ¿sí? A quien los fundó. Y bueno, en muchos de los casos, se habla acerca del fundador, es decir, de los hombres, ¿no?, de tal organización religiosa. Y muchas veces
apartan a Cristo, segregan a Cristo, lo separan del lugar que merece estar debido a que Él es el fundador de la única iglesia que existe, la iglesia de Él, de la cual, como dice el libro de Hechos, todo aquel que oye el evangelio puro de Cristo, se persuade, lo cree, lo acepta con todo su corazón y se arrepiente de sus pecados y declara, confiesa que Jesucristo es el Señor, es Dios, que vino a este mundo en carne, que murió en una cruz y fue sepultado, bueno, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendiendo al cielo, y se bautiza en agua, para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Dice las Escrituras que esa persona, hermano Lorenzo, es añadida a la iglesia que pertenece a Cristo. Y luego esa persona se identifica como cristiano, porque Dios ha mostrado en las Escrituras, revelado que es la forma en que los discípulos de Jesús fueron llamados. Repito, por providencia divina. Así ha quedado revelado en las Escrituras y es la forma en que nosotros enseñamos según la palabra de Dios, y también invitamos a las personas a que sigan pues lo que enseña la Biblia, solamente la Biblia. La invitación que hacemos a las personas que vivan en el área de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, en Camino Real, pues allí donde está una congregación de Cristo, un grupo de cristianos donde adoramos al Señor. Bueno, vale decirlo, los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 8 de la noche. Allá en Ciudad Juárez, hermano Lorenzo, la dirección del lugar de reunión donde ustedes están. Sí, también invitamos a las personas acá en Ciudad Juárez a que nos acompañen también si gustan, si desean conocer más de la palabra de Dios. Estamos ofreciendo un curso bíblico gratis a las personas, que aquí se los voy a mostrar aquí. Miren, aquí está. Es un estudio, ¿verdad? Lo que el Nuevo Testamento dice sobre la Iglesia de Cristo. Es un estudio sencillo que usted puede recibir en su casa sin compromiso alguno, totalmente gratis. Entonces, si usted lo desea, puede comunicarse con un servidor. Nuestra página en internet es www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Ahí usted puede encontrar un mapa para saber cómo llegar, también los horarios de actividades, y desde luego ahí se puede comunicar con nosotros por las redes sociales para que solicite el curso bíblico en su casa y usted pueda aprender más exactamente el camino de Dios. Estamos haciendo esta invitación y también este estudio con todo el respeto que usted se merece. No es nuestra intención ofenderle, no es nuestra intención tampoco retarlo, ¿verdad? Como si fuésemos nosotros los grandes iluminados o profetas, ¿verdad? O algo por el estilo. Lo hacemos con todo el amor que el Señor nos ha compartido a nosotros y que queremos que usted también lo goce a través de su palabra. Pues lo hacemos con todo el respeto, ¿verdad?, que usted se merece, y le invitamos a que compruebe. No se va a comprometer usted a nada, simplemente usted va a comprobar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, y lo más importante, hermano Luis, lo que dice la Biblia acerca del perdón de pecados. Exacto, muy bien. Bueno, en resumen, ya para ir finalizando esta media hora, como hemos llamado a nuestro programa, 30 minutos con la Biblia abierta, en el día de hoy, por esta ocasión lo hicimos a esta hora de la noche. Estamos pensando hacerlo un poco más temprano, tal vez sea los días lunes. Todavía estamos decidiendo qué día como tal vamos a fijar para estar transmitiendo este programa 30 minutos con la Biblia abierta. Bien, como ustedes pudieron observar, tratamos el tema de cómo identificar a la Iglesia de Cristo. Vimos una primera característica, que fue que la iglesia no tiene ningún nombre denominacional ni oficial como tal.
de origen humano, dado por algún hombre o alguna organización religiosa o alguna iglesia como tal. Simplemente es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque, como bien explicó nuestro hermano Lorenzo, él estableció la iglesia, él la fundó. La iglesia es su cuerpo, él es la cabeza de la iglesia. Y de esa forma honramos a Cristo. Honramos a Cristo identificando la iglesia con él. La segunda característica fue cómo se identificaron los cristianos, los discípulos, perdón, los seguidores de Jesús por providencia de Dios. Dios proveyó, él dio a los seguidores de Cristo, según el Nuevo Testamento, el nombre de cristiano, lo cual significa alguien que pertenece a Cristo, ¿sí? Y llega a pertenecer a Cristo cuando esa persona se identifica con Cristo después de haber creído, de haberse arrepentido y bautizado en las aguas para el perdón de sus pecados. Y en tercer lugar vimos pues de que la iglesia fue fundada, como bien explicó nuestro hermano Lorenzo, por Cristo. Cuando las iglesias son fundadas por los hombres, llevan el nombre de los hombres y siguen las doctrinas y las creencias de los hombres. Nosotros, como bien ha dicho nuestro hermano Lorenzo, invitamos pues a todos a que vuelvan a la Biblia, busquen lo que enseña la Biblia y estamos pues a la orden para ayudarles con respecto a estas cosas, ¿sí? Una palabra final, hermano Lorenzo, para despedirnos. Pues nada más agradecer a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos acompañaron en esta transmisión. Les rogamos que estén orando, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a tener un buen programa, que sea de edificación, que sea de enseñanza, no solamente para los contactos que ya tenemos ahí, sino que lo compartan, ¿verdad? Con sus amigos, con sus amistades, con otros hermanos y estén acompañándonos para ir poco a poco pues aprendiendo más de la palabra del Señor. También, si tienen alguna sugerencia, ¿verdad? Algún tema que quisiesen, ¿verdad? Que abordásemos a la luz de la Escritura, pues con toda confianza, ¿verdad? Se pueden comunicar con nosotros para pues traerlo a discusión, ¿verdad? Exponer lo que la Escritura enseña al respecto. Así que muchas gracias a todos por estarnos acompañando y agradecemos también sus oraciones. Muy bien, nos despedimos entonces por el día de hoy. Estaremos avisando cuando haremos otra transmisión del programa 30 minutos con la Biblia abierta por parte de su servidor Luis Barros y Lorenzo León. El Señor sea con ustedes. Muchas gracias.